Hola de nuevo, soy Francesc del Departamento de Marketing de Avast. Pues nada, bienvenidos a este webinar sobre automatización de la gestión de facturas en entornos SAP, cumpliendo con la nueva normativa de la Ley Crea y Crece. Y bueno, quería daros las gracias por conectaros. Ahora sí que veo que la mayoría de los inscritos ya se ha conectado, así que ya podríamos empezar con el webinar. Bueno, para la gente que no está conectada todavía, quería recordar cómo funcionaba el tema de las preguntas en GoToWebinar. Ya veis que en el panel que os aparece tenéis un apartado para hacer todas las preguntas que queráis. Si podemos, pues las iremos contestando pues al momento, y si no, pues las preguntaremos, ahí les comentaremos al final y las iremos contestando para que bueno, las podáis compartir con el resto de asistentes. Y nada, en principio, pues lo que decía. Ahora sí ya doy paso a mi compañero, a David González, que es especialista en automatización y robotización de procesos en Avast. Así que, David, cuando quieras, todo tuyo. Hola, buenos días a todos y muchas gracias por vuestra asistencia y participación en este webinar. Voy a encender un momentito la cámara solamente para que me veáis un segundo y saludaros. Yo soy David. Como ha dicho Francés, soy el ponente en este webinar, es en el que vamos a repasar cómo automatizar la gestión de facturas de proveedores, haciendo principal hincapié en aquellas empresas que tenéis SAP como ERP y el impacto que va a tener la ley Crea y Crece tanto en estos procesos automatizados como en aquellos que todavía no tenéis un proceso automatizado de facturas. Bueno, perdón. Para aquellos que no nos conocéis todavía, pues Avast somos una consultora tecnológica que tenemos ya casi 40 años de historia. Como veis aquí en estos datos, más de 400 profesionales, más de 750 clientes activos. Por ejemplo, en el 2022 hicimos más de 1.500 proyectos. Estamos organizados en 13 áreas distintas que además que a su vez las tenemos agrupadas buscando las mayores sinergias en estos 4 bloques que veis aquí. Yo estoy en este que aparece en medio, que es Business Process Automation, donde, como dice Francés, pues me dedico estoy especializado en procesos dentro de SAP y también en procesos RPA con robots. Utilizamos tecnologías de distintos proveedores. Lo que vamos a ver hoy es una solución de Cofax, donde tenemos la categoría de Partner Titanium. Y bueno, pues solamente quería comentar estas pequeñas diapositivas para presentar la empresa, para presentarme a mí mismo. Francés os va a lanzar ahora una encuesta para tener un mayor conocimiento de aquellos que estáis asistiendo hoy al webinar, y yo mientras tanto voy a seguir con la presentación. Francés, por favor, si les mandas la encuesta y Pues cuando sí, tengas los ahora, resultados. ahora os tendría que aparecer, sí, la pregunta de la encuesta. Y nada, si podéis contestar, pues ahora compartiremos el resultado con todos. No os preocupéis que solo sale el porcentaje, no es totalmente anónimo. Y nada, a ver, veo que, mira, ya hay casi 3/4 partes de los asistentes que ya han votado, pero nada, 10 segundos más y ya compartimos los resultados. Vale, pues lo voy cerrando, a ver si os va saliendo ya el resultado. Pues ahí tendríais el resultado. Mira, bueno, nos habéis sorprendido ahora. ¿Verdad, David? Yo no lo veo. Si me dices el Pues, resultado. vale, vale, como presentador seguramente no te sale, pero me ha Ah, salido como el 100% de personas que no. vale, perfecto. Pues era un poco Pues, también para saber.
cómo enfocar la presentación, así que pues estupendo, pues tenemos eh, pues todo un reto por delante. Pues nada, ya puedes seguir con la presentación, David. Perfecto. Bueno, como comentaba, vamos a ver cómo son estos procesos de automatización de facturas de proveedores, haciendo hincapié en el entorno SAP. Vamos a ver unas diapositivas y luego veremos una demo. No es una demo online, es una película, pero creo que es muy explicativa de cómo funciona la solución y yo lo iré explicando según vayan avanzando las pantallas. ¿Qué reto es el que tenemos ahora en cuanto al tema de facturación, las empresas por delante? Pues la entrada en vigor de la ley Crea y Crece, la ley de creación y crecimiento de empresas. Es una ley que ya se aprobó a finales del año pasado, en el 2022, y en lo que se refiere a este campo, a este ámbito, lo que establece es que va a ser obligatorio el uso de factura electrónica, es decir, cualquier otro formato que no sea los que establezcan la ley no van a tener validez legal. ¿En qué situación se encuentra la ley en estos momentos? Bueno, pues la ley, ya, como digo, ya se aprobó, pero tiene pendiente el desarrollo reglamentario. Inicialmente los rumores decían que el desarrollo reglamentario se completaría en marzo de este año. No fue así. En marzo, de hecho, lo que hubo fue un periodo de consultas públicas y los siguientes rumores apuntaron a que el desarrollo reglamentario se completaría en este mes de junio. Era un poco lo que tenía establecido el Ministerio de Economía, que es quien lidera este proyecto. No es el Ministerio de Hacienda, sino el Ministerio de Economía. ¿A quién incumbe la ley? Pues a todas las empresas. En principio, la ley dice que a todas las empresas y profesionales. Los rumores nuevamente indican que el tema de los profesionales posiblemente no entre o no entre al 100% los autónomos, solamente los que facturen determinada cantidad o no, insisto, o sea, la ley como tal dice empresas y profesionales, aunque los rumores están diciendo que posiblemente haya parte de los profesionales que queden fuera. Las empresas sí que vamos a estar todas dentro. Establece 2 periodos para empezar a trabajar con la factura electrónica, que es para aquellas empresas que facturemos más de 8 millones de euros al año, pues tenemos un periodo de 12 meses a partir de la entrada en vigor y las que facturan menos de 8 millones pues tendrían 12 meses más, o sea, 24 meses. Nuevamente hay rumores que indican que posiblemente esos 24 meses para las empresas que facturan menos de 8 millones se va a alargar. Pero, insisto, son todo rumores, ¿no? Porque hasta que no tengamos el desarrollo reglamentario, pues no lo vamos a poder saber. ¿Y cómo va a funcionar? Pues va a haber una serie de plataformas privadas homologadas que serán las que nos tendremos que conectar las empresas para subir nuestras facturas en los formatos que establezca la ley. Claro, se comenta, nuevamente los formatos tampoco están todavía definidos, pero se habla que será XML como mínimo el factura y el VL, que es el formato que se pretende como estándar europeo, y seguramente otros formatos que ya se están utilizando como EDI. Un punto yo creo que importante es que el Ministerio de Economía ha insistido en que ellos no quieren reinventar la rueda, que ya hay empresas que están utilizando formato XML, que ya hay plataformas funcionando y están trabajando de la mano de estas plataformas y viendo cómo están funcionando las empresas para utilizar lo que ya existe en la mayor extensión posible. Ay. Bien, este sería el proceso, digamos, actual, antes de la entrada en vigor de la ley, de el proceso de facturas de proveedores. Por una parte tenemos al emisor, a nuestro proveedor, que nos envía una factura, nos la puede enviar en distintos formatos. A día de hoy, el PDF, sobre todo durante la pandemia y la imposibilidad de ir a las empresas a imprimir facturas, ensobrarlas, enviarlas, etcétera, pues se ha convertido en el estándar y casi todas las empresas
ya reciben casi el 100% de las facturas en formato PDF. Y hay que tener en cuenta que formato PDF, ese con toda seguridad no se considera formato electrónico y no va a estar contemplado como un formato válido en la ley Crea y Crece. Pues como decía, los proveedores nos envían las facturas, nos llegan a nuestras organizaciones, a nuestras empresas, hacemos un registro de entrada de esas facturas, pasamos un proceso de cotejo, de validación, aquellas facturas que tengan que ser aprobadas son aprobadas y finalmente se contabiliza esa factura y se archiva. Pero la vida de la factura no termina ahí, la vida de la factura continúa porque hay una gestión posterior a la contabilización en la que la factura tiene que estar disponible por temas legales, por demandas, por auditorías, etcétera. Este, como digo, es el escenario, digamos, actual. ¿Y cómo va a cambiar? Pues cuando entre en vigor la ley Crea y Crece, los proveedores no nos enviarán directamente las facturas, sino que lo subirán a una plataforma. Esas plataformas están interconectadas entre sí, de modo que independientemente de la plataforma que elija nuestro proveedor para subir la factura, nosotros tendremos un contrato con una plataforma solamente, no tenemos que tener contrato con todas las plataformas y desde esa única plataforma nos descargaremos todas las facturas que van dirigidas a nosotros y como veis ahí realmente el resto del proceso es exactamente el mismo. O sea, una vez que hemos recibido la factura, ahora nos llegará en un formato electrónico, no nos llegará en PDF, no nos llegará en papel, pero igualmente que como hacíamos antes, pues habrá un registro de entrada, habrá un cotejo, validación, tendrán que ser aprobadas, se contabilizarán y tendrán que estar disponibles para esa gestión posterior a la contabilización. Es decir, los flujos se establecen en ambos sentidos. Por una parte, las facturas que nos envía el emisor y por otra parte, y esto sí que puede ser novedoso, nosotros, las empresas, los clientes, tendremos que actualizar el estado de la factura en esa misma plataforma. El qué estados son los que hay que actualizar también es parte del desarrollo reglamentario que todavía no conocemos. Se comenta que van a ser muy pocos estados, que se quiere algo muy sencillo. Se habla de que seguramente es factura recepcionada, factura contabilizada y factura pagada. Hay que tener en cuenta que el impulso de esta ley es luchar contra la morosidad. De hecho, o sea, todas estas plataformas están conectadas no solamente entre sí, sino también con el Ministerio, con el Observatorio por la Morosidad o contra la Morosidad o algo así se llama, para hacer análisis, estudiar la morosidad, los impagos que hay en las empresas actualmente, etcétera. Entonces, en ese sentido, la comunicación de estados pues es algo fundamental. Pero esa comunicación de estados será algo que manejarán las plataformas. O sea, tendrá que haber una conexión online o no online, como sea, entre las plataformas y los ERPs para que esos estados se vayan actualizando. Pero insisto, lo que es en sí el resto del proceso es exactamente igual que el proceso que existe actualmente. Lo que cambia es el formato en el que nos llega la factura. Y teniendo en cuenta que ya hay empresas que estaban recibiendo facturas en formato XML. Esta es la solución de gestión automatizada, de proceso automatizado que nosotros proponemos. Llevamos proponiendo muchos años e instalando en muchos clientes, en la que, como veis, pues voy a contar en la parte de arriba, tenemos la recepción de facturas en todos los formatos que no son electrónicos. Hemos puesto como electrónico solamente XML, pero insisto, pueden ser otros formatos electrónicos. Pues la que recibimos en papel o las que recibimos en PDF pasan un proceso en la que tenemos que extraer esa información. Si nos llegan en papel o si todavía nos están llegando en papel, pues esas facturas las escaneamos con un software homologado por la agencia tributaria para poder destruir el papel. Bueno, esa homologación, etcétera, pues ya va a quedar sin sentido en el momento que entre la ley Crea y Crece, ya que el papel dejará de utilizarse. El siguiente paso es la interpretación, donde pone interpret, que es la captura automática a través de OCR de la información relevante de la factura. Pasamos un proceso de verificación, es decir, aquellos datos obligatorios en los que el sistema no ha sido capaz de validar, de encontrar o
si tenemos puestas algunas reglas que nunca son reglas de negocio las que tenemos puestas a este nivel, sino solamente reglas que nos aseguren la consistencia de la factura, es decir, que el total de la factura es igual a la suma de las bases más los IVAs, que los porcentajes de IVA son porcentajes válidos en el país. Podemos marcar formatos, pues que el pedido tenga un formato propio de SAP, un rango de fechas en las que sea válida, que no recibamos facturas del futuro ni facturas de hace 10 años, etcétera. Pero vamos, como digo, a ese nivel nunca estamos haciendo validaciones contra el ERP, contra SAP, ni validaciones de negocio. Esas facturas que ya están validadas, que ya sabemos que son consistentes, se envían a lo que es la parte central del proceso automatizado, que es Process Director, que es donde vamos a hacer más hincapié. Process Director es una solución que reside en SAP, que está homologada por SAP, tiene su propio espacio, tiene sus propias tablas, tiene sus propias user exits, no modifica en absoluto la configuración de SAP que tengáis. Como veis ahí, se comunica tanto con el módulo FI como con el módulo MM, de modo que maneja tanto facturas logísticas como facturas financieras, y es el componente de la solución que nos va a permitir integrarnos en SAP y contabilizar la factura. Si os fijáis en este esquema, tenemos marcado ya que las facturas en formato electrónico, las facturas XML, entran directamente a Process Director. E insisto, esto ya lo tenemos funcionando en empresas, independientemente de la ley Crea y Crece, que está pendiente del desarrollo, que todavía como tal no ha entrado en vigor. La siguiente cajita que tenemos a mano derecha es WorkCycle. WorkCycle es otro componente de la solución y pensad que esto es un puzzle, o sea, Process Director es el componente central y le podemos ir añadiendo piezas. Yo aquí voy a hablar un poco de lo que sería la solución más estándar. Es WorkCycle. WorkCycle es el componente para los flujos de aprobación de las facturas. Realmente nosotros lo utilizamos tanto para aprobar las facturas que requieran aprobación, típicamente las facturas financieras, como para resolver incidencias de las facturas. Me explico, nos llega una factura MM y cuando entra en Process Director lo veremos luego funcionando, Process Director lanza sus chequeos y comprueba que la entrada de mercancía no está realizada. Entonces utilizamos un flujo de entrada de mercancía no realizada que enviaremos a quien vosotros nos digáis, al creador del pedido, a un departamento de logística, a quien sea, ¿no? Se le manda un flujo diciendo se ha recibido esta factura, la imagen de la factura se anexa automáticamente y no se puede contabilizar porque la entrada de mercancía no está realizada. Esa persona que ha recibido el flujo pues tiene que resolver la situación, que puede ser contestar, pues no está realizada la entrada de mercancía porque realmente nunca se nos entregó esa mercancía o pues se me ha pasado a realizar la entrada de mercancía, la hago, ya he completado la entrada de mercancía, devuelve el flujo y continúa el proceso para intentar contabilizar la factura. Como marca aquí el esquema, WorkCycle tiene una pata dentro de SAP y otra pata pone servidor web. ¿Por qué? Pues porque es válido tanto para usuarios SAP como para usuarios no SAP. Siempre tiene SAP por debajo y está conectado online con SAP. No es que la solución que pone en servidor web sea otro módulo diferente o que pueda correr con otro ERP distinto. No, solamente funciona con SAP, pero es muy habitual que no todas las personas en la organización tienen su usuario SAP, sobre todo la alta dirección, que sí que participa en la aprobación de facturas, pero no tienen su usuario SAP. Entonces, hay una aplicación web, de modo que pueden realizar la aprobación desde esa aplicación. Y además esa aplicación pues, es extensible a smartphones y a tablets. Y el último paso, la última cajita que tenemos abajo es el almacenamiento de la imagen. Como comentaba antes, en la gestión de la factura hay una gestión post contabilización, de modo que tiene que estar disponible la imagen de la factura para temas de demandas legales, para auditorías, etcétera. Pues nuevamente, como estamos hablando de una solución homologada y certificada por SAP, pues utilizamos los estándares de SAP y nos conectamos a través del Archive Link. Que no estáis utilizando el Content Server de SAP o un repositorio conectado a través de Archive Link a SAP, sino un repositorio por fuera,
a través de desarrollo nos podemos conectar. También tenemos clientes funcionando así. Pero digamos que la solución out of the box, la solución estándar, se conecta, es todo SAP. Entonces, se conecta con el repositorio que esté conectado a través de Archive Link. La parte de captura, pues está disponible tanto en versión on-premise como en versión nube. ¿Y qué es lo que vamos a ver con la ley Crea y Crece? Pues que esas facturas en PDF, en papel, van a ir decreciendo y que las facturas XML van a ir creciendo. Y digo bien, o sea, yo no creo que lleguemos a ese escenario teórico hipotético de que solo vamos a recibir facturas XML. De entrada, tenemos que pensar que los proveedores extranjeros están fuera de esta ley. Esto es solamente de ámbito nacional. Hay quien dice, hombre, realmente sí, la ley tiene el efecto que se supone que va a tener y hay menos morosidad con las facturas que se gestionan a través de XML, pues ya se pondrán las pilas los proveedores extranjeros para también enviar las facturas a través de esas plataformas. A mí me parece mucho suponer, pero vamos, lo cierto es que la ley es solamente de ámbito nacional. Como comentaba antes, el tema de los autónomos, de los profesionales, no está claro que se tengan que acoger a la ley. Por lo tanto, yo creo que facturas en PDF, en papel lo veo más difícil, pero en PDF vamos a seguir recibiendo. Lo que sí que va a ocurrir es que irá decreciendo. También están los plazos, es decir, como comentaba antes, las empresas que facturan más de 8 millones tienen 12 meses. Habrá quien empiece a utilizar las plataformas en el mes 1 y habrá quien empiece a utilizarlos en el mes 12. Pero además que hay otros mínimo 12 meses más que hay rumores de que se va a prorrogar para los que facturan menos de 8 millones. Por lo tanto, como digo, realmente lo que vamos a vivir es una situación en la que se van a ir balanceando esos formatos, van a coexistir esos formatos y evidentemente la factura XML va a ser finalmente la mayoritaria, pero la lógica dice que no va a ser exclusivamente XML. ¿Qué procesos de usuario tenemos en Process Director? Pues tenemos dos tipos de usuario, el de cuentas a pagar, que es el que trabaja con Process Director, insisto, integración con contabilización de la factura, y el que participa en WorkCycle, que es aprobación de facturas o flujos de resolución de incidencias. Beneficios de Process Director, pues ya los he ido comentando. Es un add-on certificado por SAP, reutiliza y optimiza la implantación actual de SAP, pero no la modifica. Tendríamos un único punto de entrada para todos los tipos de facturas independientemente de su formato, sea formato electrónico o sea formato no electrónico. Es fácil de configurar, por lo menos muy fácil comparado con un proyecto SAP, si eso es lo que tenemos en mente. Los proyectos son bastante más cortos. La integración, en principio, a través del Archive Link es totalmente estándar. Y además es una solución extensible a otros tipos documentales. A día de hoy, la joya de la corona siguen siendo las facturas de proveedores, pero exactamente igual que existe. Hablamos siempre de Process Director, pero en realidad la solución a Process Director AP, Process Director Accounts Payable, para facturas, pues igual que existe esa solución, existe Process Director Master Data, Process Director Delivery Notes para albaranes, Process Director Sales Orders para pedidos, etcétera. Esta es la apariencia de Process Director, como veis es puro SAP, porque, insisto, se instala dentro de SAP, el login a SAP, etcétera. Y esta sería un poco la apariencia de WorkCycle, que como comentaba antes, pues puede ser usuario SAP, sería la imagen que tenemos a la izquierda, o usuario web, que es la que tenemos a la derecha, extensible a smartphones y a tablets. ¿Cómo es de rentable esta solución? Pues nosotros hacemos un pequeño cálculo, ¿no? Diciendo que se estima aproximadamente que el coste de gestión de una factura es en torno a los 6 euros. Este coste que estamos diciendo está muy por debajo de lo que dicen las grandes consultoras, que duplican y más de duplicar este importe por factura. Pues a partir de esos 6 euros, haciendo un pequeño cálculo, podemos ver cuánto dinero nos está costando la gestión puramente manual de la factura. La gestión puramente manual no solamente es el registro de los datos, es en muchos casos hacer fotocopias de la factura para enviarlos a aprobación,
archivarla manualmente, el espacio que ocupan los archivadores, el almacenamiento, etcétera. Entonces, yo creo que a partir de aquí podéis tener una estimación, sabiendo el volumen de facturas que manejáis al año, de cuánto nos está costando gestionar esa factura. Y bueno, como ejemplo hemos dicho, como veis ahí, incluso si ni siquiera hablamos de los 6 euros, que insisto, está muy por debajo de lo que dicen las grandes consultoras, hablamos incluso de 4 euros, pues para un volumen de 20.000 facturas al año, ya estamos hablando de unos 80.000 euros al año, que es bastante más de lo que cuesta la solución. Uy. Bueno, vamos a ver ahora funcionando la solución. Como comentaba antes, el login es el login a SAP. El espacio es /cockpit /evi /. Las pantallas principales de la solución, pues la primera es la de selección, en la que le vamos a decir qué facturas son las que queremos ver. Podemos seleccionar por distintos criterios, como pueden ser datos de la factura, datos que podemos recoger de SAP a partir de la factura o, por ejemplo, como aparece ahí abajo, facturas FI o MM o ambas. Y voy a incidir un poco en la parte de abajo del todo, en los estados, para entender cómo funciona el sistema. Los estados de Process Director, se ve ahí en gris, no se ve muy bien, pero bueno, los tenemos divididos en dos columnas. En la parte izquierda son los estados de Process Director, insisto, integración con SAP y contabilización de facturas, y en el lado derecho los estados de WorkCycle, que son los flujos de aprobación o de resolución de incidencia. Si vamos recorriendo la primera columna, el primer estado que tenemos es el rombo gris, que quiere decir la factura no tiene errores, es decir, tiene todos los datos y todos los chequeos son correctos y se puede contabilizar. Y cuando hablo de los chequeos, me refiero a todos los chequeos que tengáis actualmente en vuestro SAP para poder contabilizar una factura con las tolerancias que tenga, más todos los chequeos adicionales que gestiona Process Director. Pues como comentaba, en una factura MM, pues podemos hacer la doble o triple verificación, que existe el pedido, que la mercancía está recepcionada, que no hay discrepancias en precio ni en cantidad, y podemos también gestionar si está así configurado SAP, pues que tenemos el albarán, la nota de entrega. Ese rombo gris nos permitiría contabilizar la factura, pero lo dejamos ahí en un estado. La solución permite que aquellas facturas, si lo configuramos así, aquellas facturas que están todas correctas, que no tienen ningún error, que tienen todos los datos que son obligatorios, que ha pasado todos los chequeos y que no requiere flujo de aprobación, se puede contabilizar automáticamente. No sería necesaria la intervención manual ni siquiera en ese punto. ¿Qué es lo habitual en las implantaciones que hacemos? Pues normalmente hay un poquito de desconfianza con la solución y el sistema se deja configurado para que no se contabilicen automáticamente las facturas. Entonces, esas facturas que es todo correcto aparecen en este formato, con este estado, con el rombo gris, diciendo, se puede contabilizar, pero no la he contabilizado, para que un usuario entre y la contabilice. Pasado un tiempo, y ese tiempo pues depende de las organizaciones en las que uno ya ha tomado confianza con el sistema, que ha visto que no le engaña, que realmente cuando dice que se puede contabilizar, es que se puede contabilizar, es que todo es correcto, pues se hace un cambio en la configuración, que es un cambio sencillo, lo único que hay que tener permisos para poder hacer ese cambio, de modo que ya podemos contabilizar automáticamente las facturas. El segundo estado que tenemos es el círculo rojo y es factura que no puedo contabilizar porque contiene errores o le falta información. Pues pensemos, una factura FI no tiene el centro de coste, por ejemplo, o no ha pasado alguno de esos chequeos. Pues como comentaba antes, la entrada de mercancía no ha sido realizada o hay una discrepancia en precio o en cantidad con el pedido pendiente de facturar. El tercer estado, el cuadrado verde, es un documento que ya está contabilizado en SAP, que ha sido todo correcto y se ha contabilizado. El triángulo amarillo, que se ha contabilizado preliminarmente en SAP. Para aquellos que trabajéis con preliminares de SAP,
deciros que normalmente casi todos los clientes, una vez que hacemos la implantación de Process Director, dejan de trabajar con preliminares, porque Process Director, siendo muy poco generosos con Process Director, podríamos decir que es como un preliminar, pero con muchísima más funcionalidad. O sea, no quiero que tengáis en la cabeza, esto es como un preliminar. No, tiene muchísima más funcionalidad. Entonces, realmente al final la gente deja de utilizar preliminares. Yo solamente conozco 2 empresas en España que continúan trabajando con preliminares y es porque ellos, su proceso manual, tenían tanto desarrollo, tanto Z en la transacción preliminar que prefirieron dejarlo así que no mover todo ese Z a Process Director, que lo podríamos haber hecho también. Pero dijeron, no, bueno, como esto ya está estable, funciona, nos ha llevado muchos años tener esto tan personalizado, pues a mí déjamela en preliminar y a partir de aquí termino yo el proceso. El siguiente estado es en la señal de stop y es un documento que ha sido rechazado en el proceso. Y los 2 siguientes son facturas que hemos enviado a WorkCycle. Hay un sobre recto y un sobre así un poco torcido. ¿Qué diferencia hay? Pues el primero es un documento que no está contabilizado y lo he enviado a flujo y el segundo un documento ya contabilizado y enviado a flujo. Hay empresas, la mayoría de las empresas, cuando reciben una factura, no la contabilizan hasta que no ha sido, las que requieren una aprobación, hasta que no ha sido aprobada. Es decir, la contabilización es el último paso. Tendríamos el primer caso. Hay empresas, en cambio, que en su forma de trabajo es que según llega la factura se contabiliza, pero se deja bloqueada para el pago y el flujo lo que hace realmente es aprobar el desbloqueo para el pago. Entonces estaríamos en la segunda casuística, pero como veis, la solución Process Director está preparada para ambas casuísticas. Los estados de Process Director, la columna de la derecha, pues los 2 primeros son sobres, un sobre cerrado y un sobre abierto, indican que esa factura está en flujo, está en WorkCycle y la diferencia está en el primero sobre cerrado, solamente nos está indicando eso y el sobre abierto nos está indicando que el usuario que tiene asignado el paso en el que tiene que trabajar en el flujo, en estos momentos tiene abierta esa factura y se sobreentiende que está trabajando en ella, no que la ha abierto y se ha ido a tomar un café. Uno de los temas que hace años siempre nos comentaban los responsables de cuentas a pagar, los directores financieros, etcétera, que querían al automatizar el proceso, no era solamente ser más eficientes y reducir plazos, etcétera, sino también tener un mayor control de las facturas dentro de su organización, diciendo, bueno, es que yo recibo una factura y hay un punto en el que pierdo visibilidad absoluta, no sé dónde está, no sé quién la tiene, no sé cuándo me la van a dar aprobada, de pronto me llama el proveedor y me dice, oye, ¿cómo está mi factura? Yo no tengo ni idea, etcétera. Con esta solución podemos llegar a tener controlada la factura, no solamente, por supuesto, de en qué situación está, en qué estado está, si está en flujo, si ya está contabilizada, etcétera, sino incluso si el usuario que tiene asignado ese paso está trabajando en ella en estos momentos o no. O sea, el control que tenemos desde cuentas a pagar, simplemente con un vistazo de la factura desde Process Director es absoluto. Los siguientes estados, el tic verde, la cruz roja, pues son documentos aprobados o rechazados. Y el último estado, que es el otro que puede ser el más interesante, la campana, es en los flujos. Nosotros podemos marcar una fecha o un periodo de validez del flujo. Por ejemplo, una semana, ¿no? Enviamos una factura y pasada la semana, si no ha sido aprobada o rechazada, es decir, si no se ha trabajado en la factura, pues realizar una acción. La acción típica es enviar un recordatorio de tienes esta factura pendiente de aprobar. Y el estado pasa a ser el de la campana porque ya estamos fuera de ese periodo de vigencia. Si desde Process Director dentro de SAP tenemos acceso a un organigrama, pues la podríamos ir escalando dentro del organigrama. Sería otra de las opciones. Cualquier selección que hagamos aquí la podemos guardar como una variante, de modo que el usuario entre directamente con esa variante a las facturas que quiere ver. Yo hago la selección de ver todas las facturas de la sociedad 2300 y esta es la siguiente pantalla, la pantalla, el buzón de entrada de Process Director, en la que nos aparecen todas las facturas según el criterio de selección que he hecho. Yo solamente he dicho las de la sociedad 2300.
Esta pantalla es totalmente configurable, tanto la información que aparece, que es información que nos viene de los datos de la factura, como información que hemos podido recoger de SAP a partir de esa información que nos ha venido de la factura, y configurable en la colocación de las columnas. Aquí, a modo de ejemplo, pues en la primera columna tenemos esos estados que comentaba de Process Director, el círculo rojo, el sobre que lo he enviado a flujo, el cuadrado verde que ya está contabilizada, etcétera. La segunda es la fecha de entrada. Como veis, esta película es un poco antigua, es del 2017. De hecho, lo habréis visto incluso por las propias pantallas de SAP. La fecha de entrada de la factura en el sistema. La tercera columna, el estado de WorkCycle, aquellas que están en flujo o se han enviado a flujo, el sobre, el tick, la campana. El cuarto, la persona que en estos momentos tiene el paso del flujo, es decir, si nos fijamos en el segundo registro, pues simplemente viendo estos 4 primeros campos sabemos que es una factura que entró el 23 de octubre del 2017 en nuestra organización, no tengáis en cuenta esa fecha, que se ha enviado a flujo, que la persona que tiene que trabajar en la factura es Carlos, y que además Carlos en estos momentos no está trabajando en la factura porque el sobre está cerrado. Si seguimos avanzando, pues aquellas que están contabilizadas, el número de documentos SAP, aquellos datos que están subrayados nos permite saltar a la transacción SAP para verlo. Si yo pinchase ahí en el número de documentos SAP, saltaría directamente a la transacción SAP. El siguiente columna es el número de documento Process Director. Por supuesto, Process Director también asigna un número único a cada uno de los documentos que entran. La sociedad, que es el criterio que yo he elegido. Datos del proveedor, que como digo, no solamente son los que nos vienen en la factura, sino datos, por ejemplo, de pago también que tiene el proveedor, que recuperamos de SAP. Como comentaba, pues está la disposición y qué información nos aparece es totalmente configurable. Si selecciono un documento, en este caso he seleccionado un documento MM, entramos en la pantalla de documento y ¿qué es lo que vemos? En la imagen izquierda, la imagen de la factura. En el derecho, en 4 pestañas distintas, los datos de cabecera de la factura y datos que hemos podido recuperar de SAP, como las condiciones de pago a partir de esos datos de cabecera. En la segunda pestaña, los datos de las líneas de detalle de la factura para poder hacer el matching contra el pedido. En la tercera pestaña, los datos del pedido. Y en la cuarta, pues la posibilidad de contabilizar la factura como si no fuese MM, asignándole una cuenta de mayor y un centro de coste. Estas son las facturas MM. Si vuelvo para atrás y entro en una factura FI, pues la pantalla es muy parecida, solo que no tengo la pestaña del pedido ni la pestaña de las líneas de detalle de la factura. Las funciones de Process Director. El primer botón que vemos es modificar, es entrar en modo edición para poder modificar o añadir información. Verificar es lanzar todos los chequeos para ver si esa factura se puede contabilizar o no. Ejecutar es saltar a la transacción SAP, típicamente la miro en el caso de las MM, la FB60, FB01 en las FI, para contabilizar desde la transacción SAP si queremos contabilizar así, pero el sistema también nos permite contabilizar directamente desde aquí, con este botón, contabilizar ese a una, digamos, la verificación y la contabilización. Es decir, dando a este botón, el sistema verifica si la puedo contabilizar y si la puedo contabilizar, la contabilizo. Llevarlo a preliminar, convertir una FI en MM o una MM en FI, luego lo veremos, abrir, cerrar la imagen, mostrar el log, enviarlo a flujo, crear una nota para el flujo, visualizar las notas que hay en el flujo. Algunas de estas funciones están disponibles también en la pantalla del buzón de entrada, de modo que si la lanzo aquí, afectan a todas las facturas que tengo en esta pantalla. Si yo aquí doy al botón de contabilizar, me contabilizaría todas las facturas que tengo pendientes de contabilizar aquí, es decir, todas aquellas que están con el rombo gris. No tengo por qué ir factura a factura. Algunas otras funciones que son interesantes. La primera es enviar un mensaje al proveedor. Los datos de envío los coge el maestro de proveedor. Podríamos tener un texto ya predefinido, escrito, aunque es editable y se puede modificar.
anexa automáticamente la imagen de la factura y nos sirve tanto para rechazar la factura al proveedor como para hacerle una consulta. He recibido esta factura y no sé qué hacer con ella, ¿no? No sé por qué me la envías o no sé, me estás facturando unas cantidades que no fueron las que me entregaste o cualquier consulta que le queramos hacer. Podemos marcar el botón de rechazar el documento y con ese botón que hay abajo de insertar archivo adjunto podríamos anexar otros documentos. Si tenemos, por ejemplo, el albarán, pues lo podría escaneado o en formato PDF, en digital, pues lo podríamos anexar y enviárselo también al proveedor. Otra función que está así un poquito más oculta es el anular una factura que ya está contabilizada. Esto es exactamente igual que SAP estándar, nos pide exactamente la misma información, como es lógico, para poder anular la factura. Lo único que, bueno, si nosotros siempre recomendamos anular desde aquí porque Process Director sí que se comunica con SAP estándar no se comunica con Process Director. Entonces, si la anulamos en SAP estándar, aquí permanecerá con el estado de que realmente está contabilizada cuando no es así. Y una tercera funcionalidad que esta ya es mucho menos interesante, sobre todo por cómo ha ido evolucionando el tiempo, es recibimos una factura, la tenemos que contabilizar de modo urgente, pero no tenemos el formato digital, por eso ya no tiene tanto sentido, y la contabilizamos en SAP estándar. Con esa funcionalidad de cerrar el documento lo que hacemos es asociar la imagen de la factura cuando la hemos recibido a el documento SAP que se ha generado. El día a día de trabajo, pues seleccionamos una factura que está pendiente de contabilizar, vemos en el log el motivo por el que no se ha contabilizado, en este caso pues nos dice que nos falta la referencia. Aquí hemos generado unos errores llevando bastante al límite el sistema para poder mostrar hasta dónde llega. Como veis, pues es una factura que tiene 2 líneas de detalle, tenemos todos los datos, pero el sistema no es capaz de determinar cuáles son las posiciones que nos están facturando dentro del pedido, dentro de las que tienen pendientes. ¿Y por qué no lo es? Pues como digo, hemos generado un error bastante absurdo y es que deberíamos haber recogido también el número de albarán y no lo hemos hecho. Pero además de eso, como veis ahí en el pedido, tenemos pendientes muchas líneas que tienen exactamente el mismo importe y la misma cantidad, el mismo precio unitario, de modo que con los datos que tiene el sistema es totalmente incapaz de determinar qué línea es la que nos están facturando. Y eso es así tanto en esta línea de 21,4 céntimos como con la otra línea, la de 75,13. Si abrimos el pedido, como veis, toda la gestión la hacemos desde esta pantalla, no tenemos que ir saltando por distintas pantallas de SAP. Desde aquí tenemos acceso a toda la información para poder contabilizar la factura. Pues nuevamente aquí el sistema es incapaz de determinar exactamente qué línea es la que nos están facturando solamente porque no hemos arrastrado el número del albarán que aparece claramente en la factura y que sí que lo habríamos recogido. Entramos en modo de edición, en el campo nota de entrega rellenamos ese número de albarán. Una vez rellenado el número de albarán, damos al botón para que nos haga la propuesta de partidas. El sistema ya nos dice que la propuesta de partidas es correcto, nos rellena automáticamente el resto de datos que teníamos pendientes, la referencia y el periodo para poder contabilizar la factura y de hecho si damos al botón de verificar ahora pues veremos que ya está en verde y que se puede contabilizar la factura. Es decir, era una factura MM con una incidencia que sin saltar por transacciones pues la hemos podido contabilizar directamente desde aquí. Contabilizamos la factura y como comentaba antes pues podemos saltar a la transacción SAP del documento que se ha generado y aquí veremos que en los anexos pues tenemos acceso a la imagen de la factura. Os decía antes que también es importante el tema del archivo para esa gestión
siguiente a la contabilización de la factura. Bueno, pues esta factura que no la podíamos contabilizar ya la hemos contabilizado. El segundo caso es una factura FI. Aquí hemos configurado el sistema de modo que cuando se determina que es una factura FI, se lance automáticamente el flujo porque solamente hay un flujo en la organización. El flujo tiene dos pasos. El primero es asignar el centro de coste. El segundo es el que es puramente la aprobación. Y la aprobación puede tener varios niveles dependiendo del importe de la factura. Pues en este caso, no es el caso habitual en las organizaciones que solamente tengan un flujo, suele ser más complicado y la automatización total del inicio del flujo pues no suele ser tan fácil. Entramos en una tercera factura que nuevamente hemos generado un error bastante absurdo. Desplegamos el log y vemos que nos dice que el pedido no existe y como veis pues es que ni siquiera tiene formato de pedido, ¿no? Hemos capturado el CIF de la empresa como si fuese el número de pedido. Como hemos capturado un número de pedido, el sistema ha asignado o ha determinado que esta factura es MM cuando en realidad es FI. Pues lo que hacemos es modificar esa asignación, decir, en vez de MM es FI, como hacemos ese cambio, esa transferencia, no nos pide más información. Si hiciésemos la transferencia contraria de FI a MM, sí que nos saldría un desplegable para que digamos cuál es el número de pedido y al incluir el número de pedido ya el sistema lanzaría todos los chequeos para ver si puede contabilizar esa factura MM. Como esta factura no ha entrado automáticamente como FI, tendríamos que lanzar el flujo manualmente. Como os decía, pues es un flujo que solamente tiene dos pasos. Y, por supuesto, lo que no le tenemos que decir es los niveles de aprobación que tiene, porque el sistema automáticamente, con el importe, pues determina cuántos niveles de aprobación tiene la factura. Lo enviamos a flujo. Y la cuarta factura que vamos a ver, pues es una factura que bueno, vemos que ya ha sido enviada al flujo con los dos pasos que decía y que en este caso tiene solamente un nivel de aprobación y en el buzón de entrada pues ya nos ha cambiado de MM a FI y está enviado a Carlos. Y la cuarta factura es una factura que sí que ha podido determinar las líneas que nos están facturando con la información que tiene y tenemos marcado el check de que sí que contabiliza automáticamente si tiene toda la información y la ha contabilizado. Process Director funciona así, esto es Process Director. Vamos a entrar a ver brevemente WorkCycle. WorkCycle funciona todo a través de correo ordinario. Insisto, puede haber usuarios SAP o usuarios no SAP. Aquí lo vamos a ver solamente con usuarios no SAP. El usuario SAP pues tiene una interfaz muy parecida a la que hemos visto de Process Director, pero con menos información. El usuario SAP recibe un email con un link directo a la factura, el no SAP un link a la aplicación web. El usuario de WorkCycle tiene dos buzones, el buzón de entrada de aquellas facturas que tiene pendiente y el buzón histórico, es decir, aquellas facturas que han pasado por su mano. En este caso, pues le hemos enviado a Carlos dos facturas. Su paso en el nivel, su paso en el flujo es añadir el centro de coste y, como os decía antes, está conectado online con SAP. Él no puede incluir un centro de coste que se invente, se valida contra SAP. Puede lanzar las ayudas de SAP para determinar el centro de coste. Aunque el interfaz sea web, por debajo corre SAP y está conectado online con SAP y no nos va a permitir nada que SAP no permita. Ha añadido el centro de coste y vamos a volver un momentito a Process Director para recordar una cosa que os he comentado. Si actualizamos los estados, vemos que ese sobre se abre. Os recuerdo que eso significa, y desde aquí, desde cuentas a pagar, lo vemos, que Carlos está trabajando en estos momentos en esta factura. Bien, pues Carlos realmente lo que tiene que hacer es este mismo proceso con las dos facturas que tiene. En la otra factura también añadir el centro de coste. También, nuevamente, es un poco absurdo pensar que una persona que su trabajo en el flujo es añadir los centros de coste no tenga usuario SAP, ya que es una tarea muy propia de SAP y es una tarea que ni siquiera tendría por qué estar en flujo. Se podría hacer desde Process Director directamente, pero, pues como decía antes, hemos generado situaciones
para demostrar la capacidad del sistema y hasta dónde llega, en este caso, pues la apertura de la ayuda de SAP y las validaciones contra SAP. Una vez que ha añadido el centro de coste, esas dos facturas pasan a su buzón histórico, en el que él ve que ya ha asignado el CECO y que tiene, pues, tiene pendiente la aprobación. Una, como comentaba antes, con 2 niveles y la otra con un único nivel. Con esto, Carlos ya ha terminado su parte del flujo y si volvemos nuevamente a Process Director y refrescamos, veremos que ya dejan de estar en manos de Carlos. El nuevo usuario es Sofía, que es quien tiene que aprobar en ese primer nivel ambas facturas. Nuevamente Sofía, pues la hemos definido como una usuaria no SAP, sino una usuaria de la aplicación web. Y exactamente igual que Carlos antes, pues entra en la factura, vería la imagen, en la película se nos olvidó desplegar la imagen y no se ve, pero en la derecha está el botoncito de abrir y cerrar la imagen, si os fijáis en la derecha. Por supuesto, tiene que tener acceso a la imagen. Bueno, ve que el centro de coste asignado y desde aquí la puede aprobar o rechazar. Pues exactamente igual que ha hecho antes Carlos, Sofía va a tratar las dos facturas, en este caso aprueba las dos, las podría rechazar, puede incluir notas, de hecho tenemos algún cliente que cuando rechaza una factura es obligatorio incluir una nota, si no, no le permite rechazar la factura para que aclare a cuentas a pagar por qué la está rechazando. Y nuevamente, pues como hacía Carlos, si entra en su histórico, pues ve que hay una factura que ella ya ha aprobado, pero que tenía un nivel posterior de aprobación. Por lo tanto, todavía no se puede contabilizar, mientras que la otra ya está totalmente aprobada. Y si refrescamos en Process Director, pues vemos exactamente eso, una totalmente aprobada y ya puede seguir trabajando el departamento de contabilidad de cuentas a pagar para contabilizar la factura y la otra todavía tiene pendiente un paso de aprobación. Como veis, el centro de coste ya aparece, falta incluir la cuenta de mayor, la estamos incluyendo y ya con eso la factura puede ser contabilizada y queda contabilizada. Bueno, pues este es el funcionamiento tanto de Process Director como de WorkCycle. La verdad es que veo que me he extendido bastante, os pido disculpas, pero ya entramos en la ronda de preguntas. Hola David, ¿qué tal? Pues sí que tenemos algunas preguntas por aquí y nada, si quieres te voy cantando la primera. Nos Perfecto. preguntan si la compatibilidad con SAP aplica tanto en R3 como en S4 HANA. Sí, Preguntaban. de hecho, la homologación y certificación con SAP no solamente, o sea, obliga a que SAP, antes de lanzar una nueva versión al mercado, pone a disposición del fabricante, en este caso de Cofax, una versión de eso que va a lanzar al mercado para que nunca haya un salto entre las versiones de Process Director y las versiones de SAP. Y, por supuesto, pues tenemos clientes en R3 y tenemos clientes en S4HANA. Perfecto. A ver, más preguntas. Pues sí, nos preguntan cómo afecta el adelanto electoral a la ley Crea y Crece. Vale, pues como os decía antes, el desarrollo reglamentario está pendiente, eso pues crea dudas e incertidumbres y con el adelanto electoral pues hay más dudas e incertidumbres. ¿Cuál es la situación? Por lo que yo me he informado. Vamos a ver, en estos momentos la ley está ya aprobada, no ocurre como otras leyes que se está comentando que se quedan en el buzón por el tema del adelanto electoral. El tema de que haya cesado la actividad del Parlamento no supone nada en cuanto a esta ley porque ya está aprobada. En cuanto al desarrollo reglamentario, pues aunque haya adelanto electoral, la administración pública, los ministerios, las instituciones, etcétera, deben seguir funcionando con normalidad, deberían seguir funcionando con normalidad, por lo tanto pueden seguir trabajando en el desarrollo reglamentario. ¿Qué ocurre en esta situación? Que la ley sí que está en el Senado pendiente de determinadas enmiendas, pero eso no obliga al Ministerio a parar. Quiero decir que el Ministerio puede seguir adelante, puede entrar en vigor la ley y una vez que el Senado
retome su actividad después de las elecciones, bueno, después de las elecciones y de que se constituya el Senado, pues se empezarán a debatir esas enmiendas y si hay que modificar la ley, se modifica. Y la información que tenemos del Ministerio es que no tienen ninguna intención de parar el desarrollo reglamentario, o sea que en principio ellos siguen trabajando para que la ley entre en vigor. Perfecto. Después, otra pregunta que teníamos era, dada la situación actual, ¿de qué podemos ir avanzando las empresas ante la previsible entrada en vigor de la ley Crea y Crece? Bien, para las empresas que según dijo Francés en la encuesta inicial, pues sois todas que no tenéis automatizado el proceso. Como veis, la parte de automatización es independiente de la ley Crea y Crece, es independiente del formato de entrada y está ya preparada para que cuando la ley Crea y Crece entre en vigor, se coja el formato electrónico y el proceso continúe, continúe con normalidad, se contabilicen las facturas, se aprueben en el flujo de aprobación, etcétera. Y además va a haber un periodo, como he dicho, de convivencia de facturas digitales o sea, electrónicas y facturas no electrónicas, que de hecho yo creo que ese periodo de convivencia va a ser, si no eterno, sí que durante muchísimos años y el sistema está preparado para todo. Por lo tanto, si estamos pensando en si me lanzo a la piscina en ese sentido de me meto en un proceso de automatización teniendo en cuenta que entra en vigor la ley Crea y Crece o no, son dos temas completamente independientes. Yo apostaría por automatizar el proceso porque las ventajas son claras. Si estamos pensando en yo ya tengo un proceso automatizado, ¿qué puedo ir haciendo de cara a la ley Crea y Crece? Bueno, los proveedores de portales, nosotros no somos proveedor de portales, se están ofreciendo ya portales, pero ahí sí que es jugársela un poco. Hay portales, hay proveedores que sabemos que van a estar homologados porque el ministerio está trabajando directamente con ellos, como Seres o como Biturrouter, Edicom. ¿Qué precio van a poner? Pues ni idea. ¿Qué competencia va a haber entre ellos? Ni idea. Eh, ¿Conviene ya tomar la decisión y firmar un contrato con esos portales? Pues eso ya es decisión de cada una de las empresas, ¿no? O me espero al desarrollo reglamentario. Eso es decisión de cada una de las empresas porque sí que es cierto que la posibilidad de empezar a trabajar con esto de acuerdo a la ley de momento no es hasta que no existe porque no sabemos los formatos ni la comunicación de estados, etcétera. Pero si se quiere ir avanzando en contratar uno de los portales que se supone que van a estar homologados por el ministerio, pues también se puede hacer. Muy bien, tenemos alguna pregunta más. Nos decían si existe la misma solución para ERP de Microsoft en lugar de SAP. Vale, sí, he dicho que iba a hacer hincapié en SAP y hemos estado hablando de SAP y si hay gente con Microsoft se habrá aburrido bastante. Tenemos solución digamos, para todos los RPs. Yo sí quiero decir, barriendo un poco para casa, ya que yo soy especialista en SAP, que la solución de SAP con este nivel de integración que está dentro de SAP, que haces el login en SAP, que todo lo gestionas dentro de SAP, no existe en otros RPs. Es decir, sí que se lanzan validaciones, sí que hay flujos de aprobación, etcétera, pero desde fuera del RP. Pero tenemos solución para los RPs de Microsoft, RPs de Oracle, para cualquier RP que se quiera tener. Y exactamente igual que ocurre con Process Director, esta solución que tenemos para los otros RPs también tiene ya prevista la gestión de factura electrónica de cara a la entrada de la ley Crea y Crece. Muy bien. Y ya por último, la última pregunta que nos ha entrado, bueno, era una persona que había tenido problemas de conexión y había entrado tarde y preguntaba si la carga inicial de la factura de proveedor es vía XML o PDF. Bueno, el sistema, como he comentado, está preparado para las dos formas, tanto en PDF, en papel, ya habría que decir incluso en papel, y no hace tanto tiempo que el papel era el único formato obligatorio, no han pasado tantos años, em, como el XML. O sea, el sistema es completamente independiente del formato de entrada, está preparado para todos los formatos de entrada. XML u otro formato electrónico. Quiero decir, al final,
el módulo de integración con factura electrónica, lo que tenemos es un mapeo para ir recogiendo las etiquetas de la factura electrónica y mapearlo con los campos de Process Director. No he comentado que ese módulo, además de hacer ese mapeo, genera una imagen en formato PDF de la factura, porque no sé si habéis visto cómo es un XML, pero realmente es bastante poco manejable pues de cara a una aprobación de la factura, por ejemplo, ¿no? Que llega un director de un departamento, la tenga que aprobar y le aparezca un XML, donde son todo datos y datos y datos. Entonces, el propio módulo ya te genera una imagen, pero aunque la ley no dice nada, lo que nosotros estamos viendo con los proveedores de portales es que casi con toda seguridad los portales también van a decir, no, no, vamos a permitir que se descargue el XML y que se descargue un PDF que generamos desde el portal para dar esa facilidad de uso de poder visualizar de una forma amigable la factura. Pero bueno, volviendo a la pregunta, sí, el sistema está preparado tanto para XML, para PDF, para otros formatos electrónicos, para papel, Genial. etcétera. Perfecto. Pues nada, y al último, bueno, que nos preguntaban si alguien que había tenido algún problema y que también se había conectado un poco tarde y tal, pues nos preguntaban si compartiremos la presentación que has utilizado y también la grabación del webinar. Y nada, es simplemente pues comentar que sí, que si no es hoy mañana, pues con todas las personas inscritas compartiremos tanto una cosa como la otra. Y nada, sigo, mira, ha llegado una última pregunta. A ver, vale, una última pregunta. He oído que, incluido Hacienda, piensa hacer ella misma una plataforma de intercambio, si sabes algo. No, Vale, o sea, quiero decir, no solamente no sé nada, sino que en principio se ha hablado solamente de plataformas privadas, ¿eh? Eh, no, yo no tengo ninguna información por parte del ministerio, tampoco tengo acceso tan directo al ministerio, de que estén generando ninguna plataforma, pero ellos siempre han dicho que van a ser plataformas privadas. No va a haber ellos siempre han dicho que no habría una plataforma estatal. vale. Pues nada, esa era la última pregunta. Yo, bueno, quería comentaros también que nada, que ahora cuando cerremos el webinar os aparecerá una pequeña encuesta al final que mira, os agradeceríamos mucho que la pudierais completar y así nos ayudáis a bueno, tener un poco de feedback y de cómo ha ido el evento y nos ayudáis también para los futuros eventos. Por mi parte ya, pues nada, agradeceros muchísimo que os hayáis conectado y no sé si David quieres añadir alguna cosa más. Pues solamente volver a dar las gracias a todos por vuestra asistencia, por vuestra participación y espero que haya servido para despejar algunas dudas y para aclarar un poco esta situación de incertidumbre que estamos viviendo. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta la próxima.